Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mercado por Expertos, La City por Dentro TV, su ciclo 2021. Hoy con un programa increíble, como siempre intentamos hacerlo. Un invitado que sabe y mucho de economía, pero antes que nada y antes de ir al invitado, obviamente los saludos para Gustavo Jorge Giralde. Gus, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día. Bienvenido, como siempre. Bueno, hoy vamos a estar, como vos decías, un economista importante en cuanto al conocimiento y por lo menos va a clarificar varios temas de lo que hace la economía argentina. Va a estar con nosotros Andrés Borestein, economista en jefe de Econviews. Así que, si te parece, después de la pausa, vamos con él y ya nos encontramos en el living. Dale. Señor director. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar. Bueno, muy bien, gracias, señor director. Y como decía Gustavo, estábamos con Andrés Borestein, es economista y con quien vamos a charlar largo y tendido de lo que es la economía argentina, que ya de por sí tiene y mucho. Primero que nada, los saludo y las gracias por prestarse a venir a esta charla. ¿Cómo les va? El agradecido soy yo por la invitación. Vos sabés que hablábamos antes de cámara, a veces los títulos o esas cosas que se dicen así al pasar son un imán o son un llamador para generar preguntas, ¿no? Tú dijiste hace un tiempo atrás que esta reactivación es una reactivación con sacarina. ¿Qué significa eso? Bueno, que quiere decir que la reactivación no es una reactivación robusta. O sea, si bien ahora los datos que salieron esta semana de julio fueron buenos o mejor de lo esperado, lo que vemos es que la economía argentina va a crecer alrededor de 8% este año, pero casi todo eso ya lo vimos. Lo que queda por los próximos meses, un poquito de reactivación, sí, no hay duda que sí, sobre todo porque se abrieron los servicios o algunos servicios, vuelve la gente a la cancha, o sea, algo más vamos a tener, pero no mucho más. En parte también porque no hay productos. Faltan insumos, faltan productos finales, entonces yo veo un poco más de reactivación en el área de servicios y mucho menos en el área de bienes. Así que ahí, de nuevo, puede ser que haya un poquito más de azúcar del que yo tiré, pero sigo bancando la sacarina. La sacarina. Vos decías, ¿no? La diabetes. No, por eso. Diabetes sigue habiendo y eso hay que cuidarlo. Por consiguiente, bueno, me parece bárbaro cómo lo manejaste en este momento. ¿Hay atraso cambiario? ¿Hay algo para recuperar? ¿Cómo lo estás viendo en el corto plazo, antes de lo que suceda de acá a noviembre? Mira, a mí no me encanta la palabra atraso cambiario por lo siguiente, y vamos a los números. Si vos mirás el tipo de cambio real multilateral, es decir, tomando en cuenta una canasta de países, una canasta de monedas y teniendo en cuenta la inflación argentina y la de todos esos países, vas a ver que la Argentina está en este momento muy parecido a un promedio de los últimos 30 años. Entonces, si yo mido contra el promedio, digo, no hay atraso cambiario.
El problema es medir contra el promedio, y ahí está la vieja y remanida frase: en promedio se ahogan los petizos, porque la situación argentina actual no se parece al promedio histórico. Y yo creo que la variable que tenemos que mirar hoy por hoy no es ese índice que produce el Banco Central de tipo de cambio real, sino cuántas reservas quedan en el Banco Central. Entonces, en base a eso, yo me animo a decir que el promedio no es un buen indicador y que vamos a necesitar un tipo de cambio más alto para recuperar reservas. Y de hecho, en general, uno que miró muchos programas del Fondo Monetario, no solo de Argentina, sino de otros países, en general lo que te dice el fondo es: mire, usted tiene una posición externa muy débil porque no tiene reservas, porque tiene, no sé, reservas propias, 20 días de importaciones o cosas por el estilo, o un mes. Tiene que recuperar reservas. ¿Cómo se recuperan reservas? Por obra y gracia divina no van a venir. Entonces vos necesitas generalmente un tipo de cambio que haga que sea más atractivo exportar, que sea más atractivo para el capital financiero venir a la Argentina, y ahí el Banco Central va a poder recuperar. De la misma manera, una brecha del 100% como la que tenemos hoy contra el contado con liqui, o 80% como la que teníamos hace un mes, son números muy grandes y muy distorsivos. Entonces, nuevamente, el Fondo Monetario va a decir, o cualquier economista con dos dedos de frente: muchachos, tenemos que hacer algo para que esta brecha se reduzca. Entonces, mi receta más lógica sería subir el piso. Vos podés bajar el techo o subir el piso. Subir el piso más credibilidad, porque si subís el piso sin credibilidad, una devaluación sin plan, una devaluación sin credibilidad, no sirve. Vas a subir 30 al dólar y 30 el contado, y eso no resulta. Pero si vos podés, con credibilidad, decir, bueno, subo el piso 30 y subo el techo 10, ahí redujiste la brecha. Y bueno, 6 meses después vas buscando, después de a poquito, cómo seguir reduciendo esa brecha. Y yo creo que la oportunidad está, porque con el fondo vos podés armar un programa económico que tenga credibilidad. No va a ser el más creíble del mundo, estamos en Argentina, digamos, ¿no? Pero podemos levantar cierta credibilidad para decir, bueno, muchachos, nos comemos una devaluación que es dolorosa, cualquier político lo sabe, que va a generar más inflación en el corto plazo, no hay duda, pero que después de eso vos podés ir, parafraseando al ministro, tranquilizando la economía. Yo creo que esa es un poco la respuesta larga a la pregunta corta de si hay o no hay atraso cambiario. La verdad es que con 100% de brecha, cuando a un exportador le devuelven la mitad de dólares que supuestamente exportó, no es un punto de equilibrio. Ahora, lo resumiste muy bien, ¿no? El panorama que tenemos actualmente. Y creo que lo que falta desde hace mucho tiempo acá es confianza, ¿no? O sea, la palabra confianza, que siempre mencionamos con Gustavo inclusive, es sustancial para generar un plan que más o menos sea sustentable. Ahora bien, con una inflación galopante, con una brecha, como bien la dijiste, 80, 90, lo que pueda hacer, un techo que dicen que puede ser 200, eso lo podrá decir si sí o si no. No sé si es un techo de cemento o es un techo de cartón, porque realmente acá los números son ficticios. O sea, digamos, con una emisión que es galopante también, ¿se puede ser racionalmente optimista? Porque podemos decir, sí, yo soy optimista. Ahora, ¿en qué lo basás? Bueno, es una pregunta difícil. Yo creo que, como siempre, donde hay una crisis hay una oportunidad. Entonces, me da la impresión de que la situación es compleja, ¿sí? Por un poco todo lo que vos dijiste. Pero también pienso que con un acuerdo con el fondo, vos podés recrear la confianza. Ahora, ¿el secreto dónde está para mí? Yo creo que acuerdo con el fondo va a haber, porque es necesario para las dos partes. La Argentina, sin acuerdo con el fondo, va a tener un problema de magnitud, y cualquier político que le queden 2 años de gobierno dice: yo no quiero tener un problema de magnitud. El Fondo Monetario tiene a la Argentina como su principal deudor, entonces tampoco quiere que haya sangre ahí. Entonces vamos a tener un acuerdo. Ahora, ¿qué acuerdo? Yo creo que el secreto es que la Argentina se crea ese acuerdo. Esto que en la jerga del Fondo Monetario se llama ownership, es decir, que la Argentina vea ese programa como propio. Y ahí tengo más dudas que testigo falso, ¿no? No sé si claro, no va a ser tan fácil que en Argentina quieran decir de que esto es solucionable por el acuerdo de lo que implemente o indique el propio Fondo Monetario.
Claro, comprar esa alternativa es bastante compleja. A ver, el programa tiene para mí 4 patas, 2 de las cuales se pueden arreglar. Una es la fiscal. Yo creo que la fiscal, la situación no es tan difícil, que el presupuesto que mandó el ministro Guzmán va a tener menos déficit, la verdad va a tener menos déficit que el presupuesto. Creo que la otra pata de las reformas estructurales van a encontrar un set de reformas que sea de mutuo acuerdo. Es discutible si son las mejores reformas, Seguro. pero algunas van a encontrar. El problema monetario cambiario creo que va a ser una discusión dura con el fondo. Por esto que veníamos hablando. A ver, el fondo va a decir, che, yo quiero una tasa real positiva, y el Banco Central va a decir, bueno, puede ser, pero ojo que yo tengo unas LELIQs que tengo que pagar, y que con una tasa real positiva ya la inflación no me licúa todo, porque, bueno, ese es un tema. El fondo va a decir, quiero una devaluación. El gobierno va a decir, bueno, déjame devaluar en cuotas. Estírame los pagos. Bueno, eso yo creo que va a estar. Lo de estirar los pagos va a estar. Por eso. A mí me preocupa más la discusión sobre la política económica argentina, porque yo también creo que el fondo no se puede dar el lujo de hacer, creo yo, puedo estar equivocado, no se puede dar el lujo de hacer un programa light con Argentina. No se puede dar el lujo de hacer un programa que fracase. Y ahí, bueno, también hay algunas cuestiones, si quieren, institucionales. El fondo tiene un director nuevo en el área del hemisferio occidental, que es Ilan. Ilan es un economista muy bueno y ortodoxo, y de nuevo no creo que sea muy proclive a un acuerdo light. Algunos dicen que Cristalina era una aliada de la Argentina. No me consta, pero pongamos que esto es así. Bueno, hoy Cristalina está en una situación débil con el famoso doing business à la carte que hicieron en el Banco Mundial. Bueno, entonces me parece que la situación institucional no está para un acuerdo light. Y un acuerdo en serio va a generar algunos chispazos. ¿Es otra vez en el acuerdo puede estar otra vez, es un shock o es gradualismo? Porque cuando decís devaluar, y el gobierno le puede decir, déjame devaluar en cuota, otra vez volvemos al gradualismo. Lo que pasa es que, o sea, acá nosotros somos seres humanos. Si yo estuviera en los zapatos de Guzmán o Pese, no sé si me animo a hacer una devaluación en shock. Para hacer una devaluación en shock vos tenés que tener credibilidad, que eso es lo que tuvo en su momento el famoso 17-18 de diciembre Macri con Sturzenegger y Alfonso Pratgay. En ese entorno vos dijiste, bueno, yo levanto el cepo, cierro los ojos y salió bien. Arranco. Y arranco. En este momento yo tendría unas dudas fenomenales. Entonces, ahora el problema es si el gradualismo va a funcionar, porque ahí me pongo en los zapatos de un exportador que dice, bueno, a ver, la devaluación, la inflación, vamos a suponer que es 3-4% mensual, y la devaluación va al 5-6% mensual. Entonces, cuanto más espero, mejor. Entonces, ese gradualismo te lleva al shock, porque si los exportadores todos esperan, te siguen, no recompones reservas, y cuando no recompones reservas, vas al shock. Pero la verdad es que quiero decir, los economistas somos famosos porque somos soberbios, somos todos directores técnicos, todos tenemos una respuesta. No es fácil. No es fácil. No es fácil estar en esos zapatos, porque además, de nuevo, es un hombre y sus circunstancias. O sea, por más que yo diga todas, digamos, Guzmán, Pese o quien esté, diga todas las cosas correctas, estás en un gobierno que... Sí, el contexto es lo que te limita. No tiene mucha credibilidad hacia los mercados, ni hacia los mercados externos, ni hacia los mercados internos. Son los mismos que hoy están diciendo supermercado que para, supermercado que cierra. No era eso. Supermercado que sube, le vamos a cerrar las sucursales, o vamos a nacionalizar la hidrovía, o vamos a nacionalizar... Bueno, entonces no es fácil decir, muchachos, nosotros cambiamos, ahora somos market friendly. No va a pasar eso. Entonces, no es una operación fácil. Tal cual. No, porque ahí tienen muchos limitantes que le están poniendo aditamento por fuera de la economía, la parte política principalmente, que está dinamitando un poco la característica. Esperemos que esto tome un rumbo coherente en cuanto a la evolución de lo que se está necesitando en este momento en Argentina. Cosa que podía ser cuál es la característica que se está manteniendo, o sea, como variante. Así que, bueno, en este aspecto es lo que se está tratando de solucionar o ver cómo arranca todo esto para adelante. O sea, creo que pasa por ahí, ¿no? Totalmente. Vuelvo al punto del optimismo-pesimismo. Sí. Hay una oportunidad de hacer las cosas bien. No digo que sea fácil, pero la oportunidad está.
Ahora, Andrés, Veremos. Andrés, a mí una de las cosas que me sale es, normalmente, el otro día discutiendo con un amigo, charlando con un amigo de salida, digo, cuando un gobierno asume, y un ministro de Economía, que sé que parece que todos le enfocamos al ministro de Economía, que tiene una responsabilidad enorme, después cuando las cosas no salen es porque no se quiere, porque no se puede o porque no se sabe. Entonces me decía alguien, querer todo el mundo quiere. O sea, ¿quién no va a querer que las cosas le vayan bien? ¿Es porque no se puede o porque no se sabe? Entonces ahí voy a esta pregunta. ¿Es un tema de la economía, de los economistas? Vos sos economista. ¿Pero es un tema de los economistas o es un tema de la política, sobre todo la política argentina, que genera un contexto en donde el economista se siente atado y vulnerado y no puede realizar lo que tal vez en su cabeza piense? Mirá, yo creo que va un poco por ahí, que déjame sacarle el peso a la política en sí mismo y lo llamaría un problema institucional. A mí no me gusta la cosa de los políticos son todos malos, porque no son todos malos. No, claro. Incluso en cada partido vos sabés que hay gente que es buena y con buenas intenciones y con buena leche, etcétera, etcétera. Entonces no son todos malos. Pero entonces, la política tiene un problema, la economía tiene un problema, pero yo creo que lo centraría mucho más en las instituciones. Y me parece además a mí que muchos políticos, no todos, han elegido escuchar a los que le dicen lo que quieren escuchar. Entonces, si yo te digo, no te preocupes, fulano, para no hacer nombres, que esto lo resolvemos y el déficit fiscal no es un problema, la emisión no es un problema, la emisión no genera inflación, eso es un tema de los neoliberales. Bueno, hay todo, y el político escucha. Digamos, los políticos en general vienen bastante mal preparados respecto de la economía. Y siempre hay alguien que para ganarse el favor te dice, no te preocupes que la emisión no genera inflación. Y el año pasado, bueno, cuando con la pandemia la inflación bajó, pese a haber emitido muchos, rápidamente 3 o 4 saltaron a decir, porque viste que son los neoliberales que no entienden nada. De pasar era cuestión de que pasen unos meses y que veamos que se empiezan a abrir las actividades y la inflación pasó de 36 a 52. Claro. ¿Viste? Yo creo que es un poco así. Pero para mí el problema argentino es la institucionalidad, es, si querés, la falta de algunos preceptos muy básicos como la restricción presupuestaria, esta sensación de que vos tenés que balancear las cuentas públicas a lo largo del ciclo. Yo no estoy diciendo que no se puede tener déficit en años de pandemia, por supuesto que sí, lo tuvo todos los países del mundo, pero esta visión de, si tuvimos déficit en los años malos, ahora tengamos superávit en los años buenos, esto de tener ingresos transitorios y convertirlos en gastos permanentes, porque típicamente los commodities suben de precio y vos transformás la renta de la soja en una moratoria previsional que dura 30 años. Bueno, ese tipo de problemas institucionales yo creo que son de muy largo plazo y estructurales y no los va a solucionar una decisión acertada o errónea del ministro de Economía de turno. Creo que requieren mucho tiempo y el problema es que yo no sé si empezamos. Vos decís, bueno, mire, yo estoy en el sendero correcto, pero es un problema a largo plazo, fenómeno. Bueno, el problema es que yo no sé si empezamos. Claro, en algún momento tenés que empezar a ordenarte porque, bueno, no podés seguir gastando el momento de bonanza, lo mismo que cuando venís en época de vaca flaca, ¿no? O sea, ahora, para hacer, y no esquivar totalmente la pregunta, yo creo que hay algunas cosas que se dicen en la Argentina, en el mundo económico, que son propias de la Argentina y que no las escuchás en ningún otro lugar del mundo. No. Ahora, puede ser que en los 60s, en los 70s, sí, el concepto de restricción externa, por ejemplo, que les encanta a un montón de colegas míos. Yo no lo termino de entender. Claro. No porque no entienda lo que dicen, los entiendo perfectamente. El problema de la restricción externa, esto viene del paper famoso de Diamant, de la década del 70, de Marcelo Diamant, donde a la Argentina estructuralmente le faltan dólares. Bueno, yo digo, le faltan dólares al precio que vos querés que sean los dólares, ¿no? Estoy simplificando mucho, la televisión, el tiempo es tirano, pero sí. yo creo que que ese es un tema. O cuando se habla de puja distributiva, o sea, la inflación por puja distributiva era una teoría muy de moda en la década del 70. Hoy, la verdad es que ningún país tiene puja distributiva. ¿Por qué Argentina va a tener inflación por puja distributiva? Andrés, te agradecemos mucho. Se nos acabó el tiempo, así que seguramente te vamos a convocar para que estemos nuevamente y nos sigas explicando un poco toda la política y la política económica que tenemos en este momento. Encantado y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
Carlos, Nos vamos. nos vamos. A ustedes les decimos hasta la próxima y bueno, acá en Mercado por Experto. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. Hacé tu control vehicular en ACA Palermo Taller. Todos los servicios en un solo lugar. Solicita tu turno al 4772-7222. Para más info, entra en acapalermo.com.ar.